Gloria a Dios. Ok, entonces decíamos que vamos a estudiar las artimañas del enemigo, porque el enemigo, como un león rugiente, quiere venir a matarnos espiritualmente, a robarnos las bendiciones que nuestro Padre Dios tiene para nosotros, a destruir nuestro matrimonio, nuestra familia, el ministerio y cualquier área de nuestra vida. En la palabra de Dios dice en primera de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros no estamos sobrios, si nosotros no destruimos esas fortalezas, si nosotros no nos liberamos, si nosotros no sanamos, vamos a estar bebés en Cristo y no vamos a estar, como dice la palabra, estar sobrios y estar alertas a las acechanzas del enemigo. Por eso es importante llegar a tener esa madurez, ese nivel al que el Señor nos quiere llevar. Amén. Entonces, estábamos viendo en Efesios 6, 10 al 18, no lo vamos a leer todo, es la armadura de Dios, solamente voy a leer el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a estar en este versículo trabajando lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Dice que hay 4 rangos en los cuales Satanás opera. Amén. Y Satanás tiene también 4 personalidades, ¿verdad? En los cuales él opera de diferente manera y en los 4 rangos que él opera, ¿verdad? Vamos, ahora sí, hermanita, a Revelaciones 20, del 1 al 3. Quiero que todas lo busquen. Si ya lo tienen, me dicen ya, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a Revelaciones 20, del 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, después vi a un ángel que bajaba del cielo. Llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. El ángel atrapó al dragón, o sea, serpiente antigua, que es el diablo o Satanás. Y lo encadenó durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo, lo encerró y selló la salida para que no engañara más a la gente hasta que pasaran los 1000 años. Después de los 1000 años será puesto en libertad por corto tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Las personalidades o como Satanás opera, que es el dragón, la serpiente antigua, el diablo o Satanás. Y estábamos viendo, ¿verdad? En Efesios, que están los principados, están las potestades, están los gobernadores de las tinieblas de este siglo, están los huestes de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Que son 4 rangos. Entonces, el primer rango son los principados. Ese es el primer rango. Y este está siendo operado por el dragón. El segundo rango, y todo empieza del más bajo al más alto nivel. No es del más alto al más bajo. Quiere decir que los principados están en un nivel bajo. Okay. De ahí van subiendo, o sea, y de ahí son las potestades. Ellos operan con la serpiente antigua, ¿verdad? De ahí está el tercer rango, que son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos operan con el diablo. Y al final está el más alto, que es el mero jefe de todos, que es Satanás, que opera con los huestes de maldad en las regiones. Entonces, cada uno de estos opera con estos principados, estos potestades, ¿verdad? En cada rango, es como él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el diablo y Satanás? ¿Verdad? Hay 4 rangos de espíritu y 4 personalidades de un enemigo, o sea, son
de uno son 4 personalidades, pero es uno, es el mismo. Y hay 4 rangos, que son los que mencionamos, ¿verdad? En el griego, dragón significa alguien que te encanta y atrae tu mirada. Eso es lo que significa dragón. Alguien que te encanta y atrae tu mirada. Apaga tu mirada. Esta es la palabra griega en el Apocalipsis del dragón, porque en el Apocalipsis leímos antes, ¿verdad? Las 4 personalidades del enemigo. Ok. Significa, o sea, capturar tu mirada y darte la vuelta cuando no puedas mirar a ningún otro lado excepto sus ojos. Ese es el primer aspecto del diablo, o sea, el dragón. Él viene a apartar tu mirada y si pudiera mirarte a los ojos y no le importa lo que sea, no le importará cuán lejos esté todo. Siempre y cuando estés mirando, dice, siempre y cuando no estés mirando la palabra, mientras no estés mirando a Jesús directamente. Entonces, ¿qué es lo que empieza el dragón? Empieza a usar sus artimañas, empieza a desenfocarte. Y esto pasa cuando estamos pasando por alguna situación, por algún problema, ¿verdad? Y hay puertas abiertas y entonces él empieza a querer quitar, a voltear tu mirada, que tu mirada no esté puesta en nuestro Señor Jesucristo, que tu mirada no esté puesta en la palabra de Dios. Y él trata de encantarte, de que tú te enfoques en el problema, de que tú te enfoques en la situación, que tú nada más tu mirada esté ahí, porque él está frente a eso. Él está trabajando con los principados. Es con los que están trabajando los principados. Son los que empiezan a venir a querer quitarte. Dice, hay un rango de poderes de principados espirituales y demás. Estos, aquí es lo que le decía ahorita, no son los de más alto al más bajo. Esta es la lista de la más baja a la más alta. Los principados no son los más altos. Ellos se llaman espíritu principal. Es como se llaman, espíritu principal. Son los que comienzan el ataque. Son los que empiezan. Ellos son los que empiezan a venir a atacarte a ti, como decíamos, a desenfocarte, a que tú quites tu mirada y que tengas tu mirada en la situación, en el problema, en lo que tú estás pasando. Y que tú te olvides. Que tú te olvides que Dios es quien está contigo, que Dios es el que te va a ayudar, que Él es el que tú vas a salir de ahí, que no importa lo que pase, que no importa lo que tú estés pasando, Dios está contigo. Y dependiendo que sea la situación, hablar con la palabra, declarar y profetizar, pero no. Desafortunadamente viene y nos desenfoca, nos saca de ahí, ¿verdad? Entonces el dragón trabaja con el espíritu llamado principados. Los principados llevan el aspecto del enemigo conocido como el dragón, y su trabajo es apartar tu mirada para que simplemente ya no estés concentrado en la palabra. Cuando tu mirada se aparta, dice, no puedes ver tan claro, o sea, cuando ya tú empiezas a enfocarte en el problema, ya tú no puedes ver las cosas claras, o sea, tú ya estás ahí preocupada y estás ahí enfocada y ya las cosas tú no las puedes ver como cuando estás firme y estás parada en la palabra. Amén. Dice, y se necesitan, dice que él necesita para venir a desenfocarte, para venir a sacarte. Necesita 1000 principados. Son los que él trabaja con cada una de las personas que quiere venir a sacarlo. Son 1000 principados para apartar la mirada de un creyente.
Eso es lo más grande que tú eres. O sea que esto no es, o sea, para que tú puedas, te imaginas qué tan grandes somos nosotros y nosotros no nos damos cuenta qué tan grandes somos nosotros, cómo Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad que necesita mí, porque si nosotros fuéramos débiles y Él no conociera quiénes somos realmente, pues venía con uno solo. Pero necesita 1000 para ese cargo. Dice, recordemos cuando Legión, el hombre al que llamaban Legión, tenía una legión de 6,000 demonios. Lo que muestra que un espíritu de un hombre es lo suficiente grande como para contener 6,000 espíritus, 6,000 demonios, amén. Y sin embargo, todavía tenía la mente suficiente para postrarse y adorar a Jesús. Esto lo podemos encontrar en Marcos 5:9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Amén. Así que piensa esto, empieza a luchar cuando te quiten la mirada. O sea, empezamos nosotros, sí, nos empieza a quitar la mirada, pero como ya nos quitó la mirada, nosotros queremos pelear, pero estamos peleando con 1000 principados. Y estamos ahí, estamos queriendo y no queremos, no podemos el ojo la mirada en el problema, pero de ahí estamos, padre, y esto, y hay algo que está dentro de nosotros que no nos permite y que no nos deja, porque son 1000 principados los que están tratando de quitar completamente nuestra mirada. Esa es nuestra pelea cuando está pasando algo así. Dice, ahora, aquí está lo primero, dice, una vez que te quitan la mirada, cuando ya consiguen su objetivo, ¿verdad? Dice, vienes con esa parte llamada dragón con 1000, o sea, ya vienes cargando encima de ti, con esa primera fase, ya vienes cargando con 1000, aquí. Entonces, está abierto para la siguiente fase del ataque. Ya consiguió, viene la segunda fase, que se conoce como una clase de espíritu conocida como poderes. Poderes llevan el aspecto del enemigo conocido como esa serpiente antigua. Esa serpiente antigua va a venir a operar, va a venir a trabajar, ¿verdad? Con las potestades. Entonces, ¿verdad? Dice, viene, está abierto para que venga esa serpiente antigua o esa serpiente vieja. Esa serpiente vieja es un rango de espíritu, este aspecto del enemigo que se convertirá en serpiente. Dice, uno que es ingeniosamente malicioso. Uno que imagina formas de causarte dolor para lastimarte. Se le ocurren diferentes formas creativas para causarte dolor. Ya estás enfocada en el problema, en la situación. Viene esa serpiente vieja, viene a trabajar, a querer causarte dolor, empezar a sentirte deprimida, triste, empezar a sentir ese dolor que sientes, estar llorando, porque viene ese dolor por la situación que tú estás pasando, que quizás pasaste, porque muchas veces no es lo que estás pasando, sino lo que pasaste hace tiempo y no has entregado a Dios y no se lo has dado. Te trae a memoria los recuerdos, te trae a memoria lo que tú pasaste para que te desenfoques. Entonces empieza a traerte tristeza, empieza a traerte los recuerdos, lo que te dijeron, lo que te pasó y causarte. Entonces él va de cualquier manera
ingeniosamente malicioso. Imaginarse cómo causarte el dolor. Dice, y necesita un rango de 1000 espíritus, conocidos como poderes, para llevar ese aspecto que te causa dolor. O sea, necesita otros 1000. Ya traías los primeros 1000. Ahora vienen otros 1000. Y es cuando te sientes más aplastado. Es cuando te sientes ya que no puedes. Es cuando te sientes que ya no tienes fuerzas, porque estás deprimido, porque estás tirado en una cama, porque estás enfocada en el problema, porque estás enfocada en la situación. Entonces ya no son 1000, ya son 1000 más. Y ese dolor puede provenir de cualquier parte, usando a alguien, o sea, que él quizás, ¿verdad? Va a usar a alguien. Si estás pasando por una situación, ¿verdad? Como yo les decía, cuando yo estaba pasando por la situación de mi esposo, que me dice la gente, no, que porque no te divorcias, que mira, que ya te dejó, que ya pasaron 3 años, que esto, que el otro, viene y usa personas para causarte dolor. Puede usar un familiar, puede usar un amigo, puede usar alguien, una hermanita o hermanita de la iglesia, aquellos que están a tu alrededor para causarte dolor. Y sí ha pasado, a mí me ha pasado. Todo esto yo lo he pasado. Pero gloria a Dios que Dios me levantó, ¿verdad? Que Dios nos levantó, pero tenemos que estar listos, preparados, saber conocer a nuestro enemigo. Necesitamos conocer, como yo les decía, en que estamos estudiando la semana pasada, de las fortalezas, necesitamos conocer a nuestro enemigo, conocer sus estrategias, cómo él trabaja, cómo él opera, para estar alertos. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. Amén. Amén. Dice, estos que pueden herirte, aquellos que te pueden deprimirte emocionalmente, te deprimen y no puedes verlo venir porque tu mirada estaba apagada. O sea, estaba apagada y tú no vistes venir lo que iba a venir en contra de ti. O sea, como tu mirada ya estaba apagada, tu mirada ya estaba, la había volteado, la había quitado de nuestro Padre Dios, entonces era más fácil para que venga y traiga y no te des cuenta que tu pelea no es contra carne ni contra sangre, que tú no tienes que dejar que venga y te traiga esa tristeza dentro de tu corazón. Amén. Dice así que cuando tu mirada se apartó y se abrió a este rango de espíritu para traer aspecto como esa vieja serpiente para ti, ahora no puedes ver bien y estás sufriendo. Estás sufriendo. Imagínense esto ahora entonces. Está ya en la fase del dragón con 1000 espíritus. El de la serpiente antigua con 1000 espíritus. Y tan pronto como eso suceda, el tercer rango de espíritu viene y es quien lleva la parte del enemigo conocida como el diablo. Estamos en una batalla, estamos en un campo de batalla, estamos peleando, queremos salir, Señor, yo quiero salir de esto, Señor, ayúdame, Señor. Y estamos ahí llorando y que estamos peleando, pero no sabemos que estamos peleando contra todos esos espíritus que han venido a querer apartarnos, que han venido a querernos traer ese dolor. Entonces se abre la otra puerta para la siguiente fase. El mentiroso diabólico viene ahora en el tercer rango de espíritu conocido como los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Oscuridad en la palabra griega significa hacer algo que realmente se vea de una manera cuando es de otra manera, que oculta las cosas. Eso va con el mentiroso del diablo. O sea, él viene ahora, como ya estás ahí, deprimida, ya estás triste, ya estás llorando. Viene el diablo
con sus artimañas, con sus mentiras, ¿verdad? Estás herido y luego comienza a mentirte, él comienza a decirte todas esas mentiras como no eres bueno, cómo sucedió esto, cómo Dios está causando esto para enseñarte algo y todo esto comienza a bombardear. Es tu culpa, mira lo que te pasó, no eres bueno, esto, y empieza a darte un montón de mentiras, a bombardearte. No puedes resistirlo porque no puedes ver bien y estás sufriendo. Ahora te mienten fácilmente. Es la manera que fácilmente te va a mentir cuando estás ahí en esa etapa de depresión, llorando. Oh, ay, ¿por qué me pasó esto? Ay, ¿por qué esto y esto otro? Y estás ahí, en esta etapa. Estás con 2000 espíritus ahí, bombardeándote y luego vienen otros 1000 más. Ahora estás enfrascado en una batalla con 3000 espíritus demoníacos. Estás en una batalla a la vez y estás tratando de luchar contra esto. Tú estás tratando de pelear muchas veces. Estás ahí aplastado, porque me ha pasado. Que no puedes, que no tienes fuerzas, que estás deprimido, que estás tirado en una cama, que estás llorando. Y no tiene las fuerzas. No tiene las fuerzas. Pero estás tratando, ¿verdad?, de resistir a eso. Pero si estuviéramos realmente como Dios quiere que estemos, parados en el espíritu, un espíritu grande, en el poder de autoridad, de saber que no importa lo que venga en contra de mi vida, que no importan las artimañas del enemigo, que en cuanto empiece a lanzar las flechas, diablo mentiroso, en el nombre de Cristo Jesús, yo lo cancelo, y empiezas tú y empiezas. Si estuviéramos, entonces ya lo habrías derrumbado. Pero él viene por donde está la entrada, él busca cualquier puerta que tengas abierta, cualquier fortaleza que esté ahí, para venir y atacarte. Dice, pero somos la imagen de Dios. Y entonces, una vez que te está mintiendo y empieza a pensar cosas como esta, nadie me ama, nadie le importa, y tu semblante se cae porque no puedes ver más. Te duele porque los más cercanos a ti te lastiman. Y no entiendes por qué los más cercanos a ti te lastiman. Pero cuando tú entiendes que tu pelea no es contra sangre ni contra carne, entonces no vas a hacer caso a lo que las personas que están cerca de ti te digan. Ya sea tu marido, sea tu amiga, sea tu hermano, tu hermana, cualquier persona cercana a ti que venga y te diga cosas que te van a lastimar, tú tienes que estar alerta, que no es pelea contra sangre ni contra carne. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Estamos dolidos, estamos que no le importó a nadie, que porque las hermanitas no me llaman, que fui, les busqué y pedí oración y no me hicieron caso, a nadie le importa y bla, 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 cosas así que nos pone el enemigo para hacernos caer. Y ahora tú estás en mentira y estás abierto a la cuarta fase del ataque. Cuando tú ya empiezas a creer todas esas mentiras que te dice que nadie te quiere, que a nadie le importas y que no vales y que esto y que el otro, estás ya
abriendo la puerta para la cuarta fase del ataque, que es la maldad espiritual en las alturas. Aquí es donde los tres aspectos trabajan juntos, trabajan el dragón, la serpiente, el diablo y por último Satanás. Ahora estás lidiando con un ángel caído, estás lidiando con una entidad que se ha movido para matar. Él está ahí para destruirte y hay miles de ellos que se mueven. Ellos trabajan con el enemigo en tu contra y ahora estás encerrado en un combate mortal con 4,000 espíritus demoníacos y estás luchando por tu existencia. Cuando estamos ahí, que hemos caído y hemos creído las mentiras, estamos en un combate, estamos en una pelea. Dice, estos cuatro aspectos del enemigo son los mismos que el enemigo usa para derribar a las naciones. Entonces, de diferente manera, usa todos estos cuatro aspectos para destruir naciones. Entonces, cuando te ataca como individuo, nunca ataca fuera de estos cuatro aspectos. Siempre son esas cuatro cosas por las que te va a atacar. Siempre va a usar el mismo sendero todo el tiempo. O sea que él siempre va a usar eso. Por eso tiene sus rangos, por eso tiene con quién trabajar en cada etapa. Siempre va a trabajar en esas cuatro etapas para atacar a un individuo o una nación. Y cuando te encuentras encerrado en un combate con esos cuatro espíritus, en realidad estás luchando contra cosas que derriban también naciones, ¿te imaginas? Pero no eres realmente de una nación, es lo que tenemos que entender. Eres de un reino. Amén. Y entonces eres un guerrero luchando y desde la perspectiva del reino. Eres una mujer, un guerrero de reino. Una mujer de reino, poder y autoridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y eso es lo que Dios ha querido hacernos entender por mucho tiempo. Esto nos ha venido hablando, Dios de 1000 maneras nos ha venido hablando. Pero no hemos querido entender. Leti lo sabe. ¿Cuántas veces les hablé de la mujer sabia? Y no salía de ahí, no salía de ahí, no salía de ahí. La mujer de reino. Mujer de reino. Yo soy una mujer de reino, poder y autoridad. Yo quiero que ahorita ustedes lo repitan 3 veces. Amén, vamos. Yo soy una mujer de reino, poder y autoridad, pero ábrelo fuerte que el enemigo lo oiga. Yo quiero, quiten los micrófonos porque yo los quiero oír, no las estoy oyendo. Quiten sus micrófonos. Yo Quiten sus micrófonos. mujer de reino. Okay. Vamos a las 3. A las 3 empezamos. Empezamos. 1, 2, 3. Yo soy mujer de reino, poder y autoridad. Yo soy mujer de reino, poder y autoridad. Yo soy mujer de reino, poder y autoridad. Amén. Amén. Díganselo, repítanselo diariamente hasta que ustedes lo crean. Amén. Lo tienen que creer. Amén. Amén. Aleluya, gloria Amén. a Dios. Amén. Pero también tenemos que hacer lo que Dios está pidiendo que hagamos. ¿Qué es lo que el Señor ahora? Porque hace como 2 años nos habló mucho de la mujer, ¿verdad? Sabia, pero ahora el Espíritu Santo nos está escudriñando una por una, ¿verdad? Ibis.
Amén. Una a una. Amén. Una a una. ¿Cómo es que Dios quiere levantar esas Columnas. columnas? Una a una nos está desglosando porque dice, si no lo entendieron nada más, ahora se las voy a desglosar. Amén. Y nos está Amén. dando revelando una palabra rema revelada por el Espíritu Santo de que ser cómo es que Dios quiere y cómo trabaja y cómo opera y cómo vamos a levantar. Amén. Es una a una y el Espíritu Santo ahí nos tiene todos los jueves, por eso es bien importante que estemos ahí todos los jueves. Amén. Amén. Entonces está teniendo una batalla con 4,000 de los espíritus más poderosos. Dice, y la gente se pregunta esto, ¿verdad? ¿Cómo pudo ese hombre llamado Legión tener 6,000? Bueno, ahora sabes cómo exactamente. Porque él estaba dejando operar, abriendo puertas, abriendo puertas, abriendo puertas. $4,000. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vencer al enemigo? Tienes que volver a enfocar tu mirada primero. Primero que nada, otra vez, volver a levantar tu mirada al Creador. Señor, aquí estoy, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si te fallé. Perdóname, Señor, porque yo sé que yo quité mi mirada. Yo permití que viniera el problema, la situación y quité mi mirada, Señor. Pero aquí estoy, Señor. Volver otra vez a poner la mirada y a levantar y a concentrarte en la palabra de Dios. Meterte en la palabra otra vez. Meterte otra vez en la palabra. Tienes que ir a la fuente de todo eso. Toda profecía está sujeta a este libro. Y que lo que el Señor nos ha enseñado. El Señor nos ha enseñado que nosotros no debemos de estar siempre orando. El Señor no está sordo. El Señor ya escuchó tu petición. Otra cosa que nosotros estamos pidiendo, no sabemos cómo orar y en vez de estar dándole gracias y profetizando. ¿Qué pasó, Leti, cuando estábamos en la clase hace más de un año y que tú dijiste que tú ya no orabas? Oh my God. Quitarnos ese espíritu religioso. ¿Ya? Quitarnos ese espíritu religioso. Porque nosotros somos guerreros. Nosotros somos profetas de Dios. Nosotros tenemos que estar en ese nivel de creer lo que no se ve y declararlo y verlo hecho en el nombre de Cristo Jesús. Tienes que ir donde todos los dones del Espíritu están sujetos a este libro. Todo está sujeto a la palabra escrita. Amén. Amén. Se siente el más vulnerable. Sabes que ya estás mirando la palabra. O sea, ya estás otra vez ahí. Tienes que volver otra vez ahí. Dice, pero si solo estás diciendo, o sea, que si tú sigues en lo mismo, nadie me ama, así que estás concentrado y eres dueño de tu dolor. Tú mismo estás aceptando tu dolor. Tú mismo, nosotros no somos víctimas. Tenemos que dejar de vernos como víctimas. No somos víctimas, somos victoriosas. Hay que cambiar esa palabra, pobrecita de mí. No. Tú no eres una víctima, tú eres una victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Porque Dios ya te dio la victoria. Es poderoso. Porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Porque Él ya sufrió, ya padeció.
por ti, Cristo por somos mí, más que vencedores. porque Él derramó la sangre, derramó su sangre y pagó el precio. Estás herido y estás empezando a creer las mentiras del enemigo como si fuera la verdad. Entonces comienzas a operar en la suposición. Cuando comienzas a operar en el mundo de la suposición, estás completamente abierto a la fase del ataque de Satanás. Viene en el aspecto del enemigo conocido como Satanás, el dragón. Ese viejo aspecto de Satanás es acusador y comienza a acusarlo de todas sus insuficiencias. Todo lo que tú eres y no eres, y te ha estado mintiendo, diciendo lo que tú no eres. Así que ahora comienza a mentirte, a acusar de tu pasado, de lo que hiciste, ¿verdad? Hacerte sentir culpable de tu pasado, que la sangre de Cristo se ha lavado. Pero no estás mirando eso porque tu mirada se mueve y tú estás en una verdadera guerra espiritual. Amén. Es esto algo real y la gente está encerrada en ella todos los días y no sabe lo que están haciendo. O sea, la gente está encerrada todos los días en esta guerra espiritual y no sabe que está en una guerra. Sí. Cuando tú estás llorando por lo que te pasó, o cuando tú estás quejándote por lo que no te ha dado, o cuando tú estás diciendo, pobrecita de mí, pobrecita de mi hija, pobrecito de mi hijo. ¿En dónde estás? Amén. Porque no importa lo que esté pasando. No importa que por muy difícil que sea la situación, tu fe sobrenatural, la fe de Dios es la que te va a levantar, es la que va a decir, yo salgo de esto porque salgo de esto. Si Dios me salvó de esto, Dios me va a salvar de esto, en el nombre de Cristo Jesús. Pero basta ya de estarte quejando. Amén. Amén. Las cosas, todo es en el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Yo tuve que esperar 6 años para que regresara mi marido. Hay personas que tienen que esperar 10, que tienen que esperar 20, pero no sabemos cuál es el tiempo de Dios. Pero en medio de todo ese proceso, tener la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, ir avanzando porque algo quiere hacer el Señor con nosotros. Amén. 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 Dice, pero no estás mirando esto porque tu mirada se mueve y tú estás en una verdadera guerra espiritual, que es algo realmente que le ocurre a todos los días a las personas. Y no saben lo que están haciendo. Ni siquiera saben de dónde viene. Simplemente saben que se pone intenso y él se pone pesado como una manta vieja o algo así. O sea, viene y no sabes que es el enemigo. Viene y no sabes que estás en una guerra. Y no sabes, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Que que el otro. En vez de pararte en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo cancelo, yo derribo toda obra de Satanás, yo no sé lo que sea que venga, pero tienes que pararte como lo que tú eres, una mujer de reino, poder y autoridad, y no dejar que la situación, las circunstancias te aplasten. Amén. Dice, ¿qué pasa con el trato en el ataque? En su lugar categorizan y necesitan 6,000 y ya está en nuestra conversación. Ustedes tienen 4,000 demonios. ¿Cuál es la diferencia entre la lucha de una persona? ¿Cuál es la diferencia entre el 4 y el 6? ¿Dónde está completamente poseído? Reconocemos lo que dijo Jesús. En Mateo 12, del 43 al 45, ¿verdad?
de todas estas preguntas que nos podemos hacer, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué 4,000? ¿Por qué 6,000? ¿Por qué esto y todo eso? ¿Y que por qué cuál es la diferencia entre 4 y 6? ¿Quién está completamente poseído y todo eso? Vamos a leer en Amén. Mateo 12 del 43 al 45. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde yo salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que pasa? Tú estás en la situación, estás con los 4,000 y tú piensas que empiezas a sacarlos y que empiecen bla, 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 en el nombre de Cristo Jesús. Se van y vienen con 7, se van y vienen con 7, ¿te imaginas? Entonces, nosotras tenemos que saber cómo enfrentar y reconocer al enemigo. Amén. Amén. Dice, dijo que cuando regresó lo encontró. Tiene una habitación libre para mudarse. Nada ha cambiado. O sea, a veces vas a una liberación o te haces una liberación y sigue siendo la misma. Nada ha cambiado. Y eso es lo que Dios ha querido hacer durante tanto tiempo, cambiarnos. Sigues igual. Sigues igual. Viene y otra vez a quedarse. Aleluya. Así que él viene, pero dice que trae 7 más malvados que él y logró llegar ahí. Puedes ver que no hay forma de saber cuántas veces los espíritus han sido expulsados y regresaron expulsados. Regresó expulsado y regresó hasta más tarde. Ya son legión de espíritus. O sea, los expulsas y regresan, los expulsas y regresan, los expulsas y regresan. Solo uno tenía el control porque ese espíritu dijo que mi nombre personal es legión, porque somos muchos. Así que él había regresado, arreglado, regresaba y se iba cada vez que era expulsado. Y no eran espíritus diferentes a los 4 aspectos con los que luchas ahora. La diferencia es que tú naciste de nuevo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Naces de nuevo y ellos tratan de conseguir entrar y sientes esta presión. Ve a Satanás. Satanás no puede no tener ningún poder. Si lo tuviera, tendría que mentir. O sea, que nosotros, él no tiene ningún poder. El poder no lo ha dado nuestro Padre Dios. Y nosotros somos las que estamos permitiendo, amén. Entonces, es tremendo. Aquí puso un ejemplo, ¿verdad? Él viene y nos miente. Él sabe que no tiene ningún poder, pero como nosotros estamos ciegos, pues nos miente. Dice, ¿sabes lo que América, la nación, le dijo a Saddam Hussein? Vamos hacia allá. Y dijo que iríamos hacia allá en este día, a esta hora, en este lugar. Y lo hicimos. Le dijimos a dónde íbamos. Él sabía que íbamos a ir y aún podemos simplemente lo patearon del suelo, ya sabes, porque no tuvimos que mentir. Éramos lo suficientemente grandes
como para ir allí y decir que aquí voy a sacarte del camino, y lo hicimos. O sea, Estados Unidos sabe el poder que tiene. Yeah. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Conoce su poder, es el país más poderoso. Y por eso no va a mentir. Él les dice, ¿sabes qué? A tal hora, tal día, pum, pum, voy y paz. Así nosotras tenemos que saber el poder y autoridad que nosotros tenemos y no dejar que Satanás venga y nos eche mentiras. Amén. 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 Dice, estos son los 4 espíritus con los que trabaja, y no es jugando como los leoncillos que juegan a la espada del gato y el ratón. Satanás no está jugando. ¿Cómo son y cómo sabemos esto? Está bien, es bueno saberlo. ¿Cómo usamos esta información? Bien, así va a tener que, ¿cómo vamos a nosotros vencer esto? Vas a tener que romperlo, tienes que romper y sabes. Dice que cuando tú empiezas a saber, y es cuando tú sabes, y muchas veces no sabemos, ¿verdad? Entonces aquí pone el ejemplo, que empiezas a decir, a romperlo, a quitar en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Con el poder y la autoridad que tenemos, pero no. A veces dice que no sabes cómo romperlo, dices, Dios, por favor, oh, por favor, Dios, por favor, Dios, por favor, oh, por favor, Señor, por favor. No. Dice, no estemos como el hombre incrédulo, que sus oraciones eran hechas por lo que escuchaba decir a la gente. Y le preguntó al Señor, ¿qué haces con todas esas oraciones que no han sido contestadas? ¿Qué haces con todas esas oraciones? Bueno, ya conoces todas esas oraciones de incrédulos. Dijo, en otras palabras, el Señor no escucha la incredulidad. Ni siquiera escucha esas oraciones. Pero lo que sí escucha el Señor es cuando hablamos y declaramos con poder y autoridad. Amén. 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 Que Él ya nos dio. Me mantengo firme en tu palabra. Tu palabra eres tú en forma escrita. Y me mantengo firme en lo que dijiste en el nombre de Jesús. Amén. Me mantengo firme. En el nombre de Cristo Jesús, la palabra de Dios dice, en el nombre de Cristo Jesús, yo me mantengo en tu palabra y tu palabra se cumple. Amén. Pero Dios no es un Dios de que estarle pidiendo por favores. Por favor, Dios, por favor, Dios. Cuando declara la palabra, y Él lo sabe, así que cuando te paras en la palabra, la acción sucede así, y ahí es donde es así. Dice, no obtuviste ninguna acción cuando dijiste por favor. Muchas veces estamos, por favor, y no tenemos respuesta. Pues ahora ya sabemos por qué no tenemos respuesta. Porque no es la manera correcta. Declararlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tampoco podemos ser pelinchis. ¿Cómo se dice? Pelinchis, ¿cómo? ¿Qué dices? Eso, de estarle pidiendo, ay, dame, por favor, Dios, dame, y esto. No, es que en el nombre de Cristo Jesús tu palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, Señor. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de esta manera, es cuando entonces el enemigo sabe
que ya nosotros sabemos quiénes somos. Y es cuando se va a ir. Cuando él sabe que nosotros ya sabemos quién soy yo. Dice, y pones tus ojos de nuevo en tu promesa. Ahora rompiste al dragón. Él no puede tirar tu mirada por más tiempo y 1000 espíritus demonios han sido despachados lejos de tu vida. Porque te volviste a la palabra y le dijiste al diablo, me quita las manos de encima. Me quita las manos de encima. Diablo mentiroso. Ahora estás concentrado en la palabra otra vez y luego vas a empezar y sabes, estas cosas son así. Así que si tienes dolor porque fuiste lastimado, o sea que ya después de que tú sacaste y echaste fuera y peleaste con todos los demonios y todavía tú estás lastimado, busca a Dios para ser sanado, dándote el perdón hacia esas personas y trayéndote la sanidad del alma. Es cuando tú empiezas a buscar y decirle, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquí estoy, Señor, lo que estamos haciendo. Amén. Oré la palabra de Dios, estoy de regreso a Él. Antes de tu regreso, Dios te está dando un cordero inmaculado para ofrecer en el altar. Wow. Dios te está dando un cordero inmaculado para ofrecer en el altar. Porque Él ya pagó el precio por ti y por mí. Ahora vienes y lo ofreces en el altar porque nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa por mí. Porque Él llevó mis pecados a la cruz del Calvario. Vienes y das y le pisas. El enemigo ya está vencido, está bajo mis pies. Él ya está vencido. En el nombre lo que tenemos que saber y entender. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Eso es todo. Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Así. Ora la ofrenda del cordero sin mancha. Y cuando lo hagas, ahora te habrás deshecho del dolor. ¿Por qué? Porque tú vas a orar y vas a ofrecer. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario. Él fue azotado por cada enfermedad. Él sufrió el dolor. Él sufrió el desprecio. Aleluya. Él pagó el precio en la cruz del Calvario y llevó todo dolor. Todo dolor. En el nombre de Cristo Jesús, yo soy sana, Señor. Y luego que Él empiece a mentirte, porque te va a empezar a mentir, ¿verdad? Va a empezar a tratar de nuevo, pero tú ya vas a estar firme. Como derrota a un mentiroso, como derrotas una mentira si lo haces con la verdad. ¿No ves ahora cómo apartar tus ojos de la promesa ha llevado a que todas estas cosas sucedan? Porque la palabra es el punto de ruptura para todo eso. Se rompe todo, la palabra, la verdad. Diablo mentiroso, en el nombre de Cristo Jesús, yo soy hija de Dios. Aleluya. Entonces, cuando estés en la cuarta etapa del ataque, con el que te acusa de tus pecados, te acusa de tus falsas y te acusa de estas cosas, entonces lo que tienes que hacer es empezar a decir, espera un minuto, porque van a querer venir todos, uno por uno. Aleluya. Espera un minuto, diablo mentiroso.
La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2:24, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Aleluya. Viene a traerte mentira y usa la palabra. Diablo mentiroso, la palabra de Dios dice. Diablo mentiroso, la palabra de Dios dice. Cada vez que Satanás pierde un estado de batalla, pierde la cara con los que le siguen. O sea, pierde Satanás y pierden todos. Pero debemos tener esa actitud del reino en nosotros, esa mentalidad del reino. Aleluya. Tenemos que siempre tener esa actitud y esa mentalidad de reino. Por eso tenemos que destruir toda fortaleza para que nuestra mente sea cambiada a la mente de Cristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Y cuando nosotros hayamos conseguido derrubar toda fortaleza, nuestra manera de pensar o de ver las cosas van a ser diferentes y vamos a caminar en lo que nosotros estamos posicionados como mujeres del reino. Y estar listos y preparados para cualquier ataque que venga en nuestra contra. Y tienes que romper en cuanto ese ataque venga a ti, y no lo vas a hacer confesando tus faltas faltas de insuficiencia. O sea, viene en el nombre de Cristo Jesús, diablo mentiroso, lo que quiera decirte, porque viene, te ataca, y tú tienes que estar listo para cuando venga. Lo vas a hacer tomando el cordero sin mancha y ofreciéndolo en tu oración. Debes tener esa fe que es de Dios, la fe de Dios, y comienza donde se conoce la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la Biblia, la palabra de Dios, y aquí mismo donde están las armas para atacar al enemigo. Si la verdad, y dice, sé la verdad, y se rompe todo control que el diablo quiera tomar sobre mi familia en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí les puse varias también, ¿verdad? Versículos, Primera de Pedro 2:24. Que la otra creo que no les puse dónde era. Del 24, no, esta es otra, después tengo que corregir, les digo cuál es. Y luego Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Filipenses 2, 9 al 11. Todas esas se los puse ahí. Tienen que ustedes, la palabra. Dios ha exaltado a Jesús y le ha dado un nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y de los que están debajo de la tierra se doblen, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, de la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Entonces, es importante que nosotras sigamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Yo quiero que la hermanita Ibis me diga cuál es el propósito o el llamado de Dios para nosotros. Ibis, el jueves lo vimos. Hay que seamos semejantes a Jesucristo. Amén. Ese es el propósito y el llamado y el deseo de Dios. Que lleguemos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Que sigamos caminando para llegar a ese varón perfecto. Que pensemos, que hablemos, que caminemos, que hagamos todo como Cristo. O sea, eso es lo que nos va a dar el poder del reino. Gloria a Dios. Porque el reino está en nuestro Señor Jesucristo.
Sí, amén. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, pues estuvo poderoso. Amén. Aleluya.